Ya, hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase número 22, ¿ya? Y la tercera clase de resolución de ejercicios. ¿Por qué la tercera? Recuerden que la semana pasada quedaron muchos pendientes, quedamos justo en este ejercicio 5, así que el PDF que vamos a ocupar hoy día o que deberían ocupar ustedes es exactamente el mismo que está en la de la semana pasada, ¿ya? Así que espero que los tengan ya descargados. Y eso, vamos a terminar ya con la parte de estos ejercicios de geometría. Nos va a quedar un puro tema pendiente de geometría sin ejercicios así como de esta forma, que va a ser la de transformaciones isométricas y homotesia, pero lo podemos ver en la cuarta jornada de ejercicios que vamos a hacer más adelante, ya después de haber visto las clases de estadística. Ya recuerden que le había dicho que igual íbamos bien con los tiempos y con las clases, así que no hay tanto apuro con esto, ¿sí? Ya, entonces vamos con el primer ejercicio de hoy día, el quinto de la semana pasada, que dice... ¿ya? En un triángulo acutángulo, ABC, recuerden que los acutángulos eran los que tenían ángulos que eran menor a 90, ¿no? Se traza la altura CD, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ahí el dibujo, ¿no? Hacemos un triángulo cualquiera. En verdad no es tan cualquiera, la idea es que no sean como este tipo de triángulo, ¿cierto? Porque por algo me dice que sea acutángulo, ¿ya? Eso, entonces esos triángulos no sirven y los rectángulos tampoco sirven, ¿sí? Es decir, ustedes tampoco podrían hacer un triángulo como el ejemplo, ¿ya? Esos dos no va a ser la idea, ¿ya? Entonces, tenemos un triángulo acutángulo ABC, me dice que se traza a la altura CD. Recuerden que yo trace esta altura no me dice nada con que este ángulo es de 90, ¿ya? Ese ángulo no necesariamente es 90, ¿ya? Recuerden, entonces como no necesariamente es 90, a menos que me lo digan, no puedo ocupar los teoremas de Pitágoras ni Euclides en el triángulo grande, ¿ya? Y en este caso del ejercicio jamás me dice que es de 90 en C, ¿ya? Así que no podemos asumir que hay un ángulo recto arriba, ¿ya? El único ángulo recto que nosotros podemos ver en el ejercicio va a ser el de la altura, es decir, este justo que está ahí abajo. Ese sí es el único ángulo de 90, ya que tenemos en el ejercicio, no hay otro, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Porque usualmente es la típica confusión de que uno hace un triángulo y piensa que en cualquier triángulo podemos ocupar Euclides y Pitágoras, y no es tan así. Eso, entonces voy a borrar acá también abajo. Espero que haya quedado bien eso. Recuerden tener mucho cuidado con eso. Si el ejercicio no les dice nada o el dibujo no tiene un ángulo de 90, ustedes no pueden asumir que va a haber un ángulo de 90, ¿ya? Me dice, luego este segmento, ¿cuál segmento? El CD, se prolonga de manera, ¿ya? Es decir, yo tengo el segmento CD que une estos dos puntos y la idea es prolongarlo, ¿ya? Hacia un lado. Y la idea es que al prolongarlo me genera un nuevo punto, el E. Es decir, va a haber un punto E acá. Porque yo sé que un punto E por el CE que me está diciendo. Y me dice que ese E va a medir 2 veces CD. Es decir, que yo tengo que estirar este segmento como el doble. Tengo que generar un segmento más grande que mida 2 veces lo que medía el original, ¿ya? Es decir, esto CE tiene que medir, como decía, 2 veces CD. Claro, Alberto, ya esa es como la idea, que cuando yo, me parece que cuando yo digo que tengo un triángulo obtusángulo es que tiene al menos, o sea, tiene un lado, o sea, un ángulo, perdón, mayor a 90, ¿ya? Porque no puede tener dos ángulos mayores a 90 un triángulo, ¿cierto? Entonces cuando me dicen obtusángulo, por ejemplo, yo tengo que asumir que va a ser como esta forma más estirada, ¿ya? Pero recuerden que un obtusángulo, la idea es que tenga solo un ángulo mayor a 90, ¿ya? No puede tener dos. ¿Por qué no puede tener dos? Porque recuerden que la suma de los ángulos interiores me da 180, ¿ya? Entonces, como me da 180, yo no puedo tener dos ángulos mayor a 90, o si no, esa suma me va a dar un resultado mayor a 180, ¿cierto? Ya. Entonces, ya, la idea es ahora que prolonguemos este segmento CD, ¿cierto? De la manera que yo genere un segmento nuevo que mida 2 veces el anterior. Es decir, yo voy a colocar un punto E ahí abajo, como está saliendo en pantalla ahora. Y ese punto E
representa el mismo punto que yo dibujé acá al lado, con rojo. ¿Ya? Y la idea es que nosotros extendamos el segmento CD hasta allá abajo. ¿Ya? Y fíjense que lo que voy a hacer yo es unir el punto A y el punto B, lo voy a unir con ese E. ¿Ya? Con esas líneas, dos líneas punteadas. ¿Sí? Al final lo que pasó en esta situación fue que se replicó el triángulo de arriba. Ya como que si básicamente AB, el segmento AB es un espejo. Véanlo como eso. Un espejo. ¿Por qué yo puedo decir que fue un espejo? Por esto. Porque me dicen que el segmento C, el total del segmento CE, vale dos veces CD. Es decir, este lado CD es igual a este lado DE. ¿Ya? Entonces, como las alturas son iguales, ya fíjense qué altura, la altura CD y la altura DE son iguales, y fíjense que comparten la base AB, los dos triángulos, el original y el nuevo que está reflejado abajo, comparten la misma base y tienen alturas que miden exactamente lo mismo. Entonces literalmente AB fue un espejo y yo reflejé el triángulo de arriba, lo reflejé hacia abajo, ¿ya? Eso es lo que podemos deducir con todo lo que pasó ahora en el ejercicio, ¿sí? Ni siquiera hemos entrado a ver el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3, ¿ya? Y ahora me preguntan cuál de las siguientes afirmaciones son o es siempre verdadera, ¿ya? Vamos a partir. Entonces, voy a borrar acá. Lo que voy a dejar arriba es que CD mide lo mismo que DE. Ya eso espero que esté claro el por qué mide lo mismo. Básicamente es por ese rectángulo en rojo, ¿ya? Entonces, el ítem 1. El ítem 1, ¿qué me dice? Me dice, ¿será el triángulo ABC congruente con el ABE? ¿Ya? Es decir, el triángulo de arriba, ¿será congruente con el triángulo de abajo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, por lo que acabo de decir, ¿sí? Por lo que acabo de decir, el triángulo fue un espejo, ¿ya? Entonces, fíjense que ambos comparten la base AB, ¿ya? Es común, ¿sí? Ambos comparten la base AB. Y como CD es igual a DE, ¿ya? Entonces nosotros podemos asumir que por Pitágoras, ¿sí? Fíjense que CD al cuadrado más DB al cuadrado tiene que ser igual a CB al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros sabemos de la misma forma, ocupando el Pitágoras abajo, que DE al cuadrado más DB al cuadrado es igual a EB al cuadrado, ¿cierto? Esas son las dos Pitágoras que me puede dar el triángulo de arriba y el triángulo de abajo, ocupando estos triangulitos pequeños que se generan acá, ¿sí? Entonces, de esta forma, como estos dos son iguales, por lo que está acá arriba, ¿ya? Y fíjense que están compartiendo el lado de B, ambas ecuaciones. Entonces, a estas dos ecuaciones de acá abajo no les queda nada más que cumplir que CB al cuadrado sea igual a EB al cuadrado, ¿ya? Y de esta forma, como estamos trabajando con medidas y son todas positivas, si los cuadrados son iguales, entonces los lados son iguales, ¿ya? Eso es el argumento por Pitágoras, ¿sí? ¿Ya? De la misma forma, exactamente de la misma forma, ustedes pueden argumentar con este triángulo azul y este triángulo azul ocupando Pitágoras que AC va a ser igual a AE, perdón. De la misma forma, ¿ya? De que yo acabo de argumentar acá que CB era igual a EB, ustedes hacen el mismo procedimiento, cambiándole los lados obviamente, con esos dos triángulos azules, y deberían llegar a que AC es igual a AE, ¿ya? No, Denise, no necesariamente, ¿ya? Entonces por eso yo no me quedé ahí con solamente decir que tenían la misma base y la misma altura,
¿Ya? Eso me dicen que tienen la misma área, ¿sí? Lo que dices tú, Denise. Pero no me es suficiente para decir que son congruentes, ¿sí? Entonces, por eso hay que trabajar también con los lados, ¿ya? Y no sé si se entendió bien esto de Pitágoras y cómo yo deduje esto de acá abajo, ¿sí? Como les decía, fíjense lo que está encerrado aquí en rojo. CD es igual a DE, por lo que yo había dicho arriba. Y fíjense que lo que está encerrado en azul, un poquito más al lado, esto que estoy volviendo a encerrar, son exactamente los dos mismos lados que DB y DB, arriba y abajo, en ambas ecuaciones, ¿sí? Entonces al final, como lo que está encerrado en rojo son iguales y lo que está encerrado en azul son iguales, no le queda nada más a estos dos que están encerrados en verde en también ser iguales. No tienen de otra, ¿ya? Entonces, como los dos al cuadrado son iguales y son lados, es decir, son segmentos positivos, yo puedo decir que CB va a ser igual a EB, ¿ya? Y como les decía, haciendo exactamente lo mismo para estos dos triángulos, ustedes van a llegar a que AC tiene que ser igual a AE. Ya se lo dejo a ustedes para que lo hagan exactamente igual, ¿ya? Pero con los otros segmentos. Entonces, dicho todo esto que acabo de decir, ¿qué podemos decir nosotros? Que los triángulos ambos tienen el segmento AB, ¿sí? Que el triángulo de arriba tiene el segmento CB y el de abajo tiene el segmento EB, que también son iguales. Y el de arriba tiene un segmento AC y el de abajo tiene un segmento AE, que son iguales. Es decir, los tres lados de cada triángulo son congruentes con los otros tres lados del otro triángulo. Por lo tanto, por criterio LLL, son congruentes, ¿ya? Ahora habría que ver que el caminito fuera igual. Fíjense que me dice ABC, es decir, parte de A va hacia B y luego hacia C. Y el otro tiene que hacer un camino muy parecido. AB, vamos hacia B y después sube hacia el vértice, ¿ya? Así que como los caminos son iguales, la 1 es correcta, ¿ya? Así que podemos tachar la D, por ejemplo, ¿sí? Ya, vamos a borrar acá. Vamos a seguir con el otro, con el ítem 2. Vamos a ver este. Me dice ADC, ya, es decir, el triangulito pequeño acá que está a la izquierda arriba, es congruente al ADE. ¿Será verdad eso? Veamos. Bueno, por lo que habíamos demostrado antes, por lo anterior, teníamos que AC era igual a AE, ¿o no? Eso me lo dijo el ejercicio anterior, lo que habíamos visto, ¿ya? Por Pitágoras. Acá, como les digo, esto es tarea para ustedes. Se hace exactamente igual a la otra demostración de que CB era igual a EB, ¿ya? Comparten el lado AD. Los dos triángulos, tanto el ADC como el ADE, comparten el lado AD, ¿cierto? Es común. Ambos lo tienen como si fuera una base, ¿cierto? Y según esto que habíamos dicho antes del ejercicio, me decía que CD era igual a DE. Entonces fíjense lo que está pasando. Comparten el lado rojo que está marcado. El lado verde de arriba es igual al lado verde de acá abajo, ¿ya? Eso por esta información que nos daban acá al principio. Y por ejercicio anterior habíamos dicho que el AC era igual al AE. Fíjense que los dos triángulos tienen exactamente un lado rojo, un lado verde y un lado azul, ¿cierto? Entonces, como comparten los tres lados al final, por el mismo criterio, lado, 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 los triángulos son congruentes, ¿ya? Por lo mismo, porque comparten los tres, o sea, el trío de lados también. Y como dice Belén, también se puede ocupar el lado, ángulo, lado, ¿o no? ¿Por qué? Porque comparten el lado AD, el que está acá abajo, ¿ya? Entonces la respuesta 2 también es correcta, ¿sí? Pero como dice Belén, también se puede ocupar lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque tenían en común esta base AD, ¿ya? AD es común. Después viene un ángulo de 90, el que está acá. Y después viene CD.
Y el triángulo es por el triángulo de arriba. Y el triángulo de abajo tiene lo mismo. Comparte el lado AD, tiene un ángulo de 90 y después viene el lado DE. Y se supone que estos dos últimos son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, también por el criterio lado, ángulo, lado, son congruentes, ¿ya? Entonces esto me dice que no, siempre hay un puro criterio para asegurar la congruencia. Ahí puedo ocupar cualquiera, ¿sí? La idea es ocupar uno que me tenga los datos suficientes para ocuparlo, ¿sí? En este caso, yo tenía los datos suficientes para ocupar lado, 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 o como dice Belén, también tengo los suficientes para ocupar lado, ángulo, lado. Así que ambos son igual de correctos, ¿sí? Y de nuevo habría que ver que el caminito estuviera correcto. Fíjense, ADC va de A para D y se va hacia arriba. Y AD parte en A, va hacia D y se va hacia abajo, ¿ya? Es decir, también tiene el mismo camino, está bien construido, por lo tanto son congruentes, ¿ya? Genial. Tenemos la 1 y la 2. Vamos con el último. Me dice ADE es congruente a BDC, ¿ya? Eso lo podríamos asegurar. Fíjense que nos están dando lados que están como opuestos por el vértice, o sea, triángulos que están opuestos como por el vértice, ¿ya? Y efectivamente lo único que nosotros podríamos asegurar de los lados opuestos por el, o sea, de ángulos opuestos por el vértice es que son iguales, pero acá literalmente son iguales porque los dos son un ángulo de 90, entonces como irrelevante ese dato. Y claro, como yo le había comentado, el ángulo de acá arriba no necesariamente es de 90, no nos dice ese dato. Entonces acá nos falta información porque lo que me está diciendo esto, siguiendo los caminitos, si yo tomo los dos primeros, AD, me está diciendo que AD tiene que ser igual a los otros dos primeros, BD. Pero eso no sabemos si es verdad, ¿ya? ¿Por qué no sabemos? Porque no me dicen nada del punto D. Lo único que me dicen del punto D es que es la base de la altura. Si me hubieran dicho que D es el punto medio, esto hubiera estado correcto, ¿ya? Entonces, abajo voy a poner, sería correcto si D fuera punto medio. Pero no me lo dicen. No se sabe, ¿ya? Lo único que me dicen de D es que es la base de la altura. Por lo tanto, no podemos asegurar que lo que me dice la 3 es verdadero. Por lo tanto, solamente la letra B, como habían dicho algunos, ¿ya? 1 y 2. Ya recuerden que esto de que las cosas sean congruentes es exactamente igual a lo que habíamos hablado de la clase de semejanza. Que si yo tomo, por ejemplo, el primero y el tercero, en este caso AE, debería ser exactamente igual, debería ser exactamente igual a BC, ¿sí? Tomando el primero y el tercero del otro triángulo. Pero esto, por dibujo casi no podríamos deducirlo, al menos que fuera como un cuadrado el cuadrilátero que tenemos ahí o algo así, ¿ya? Por lo tanto es totalmente falso y, como había dicho, la alternativa correcta es la letra B, ¿ya? Eso. Espero que haya quedado bien claro ese ejercicio. Vamos con el otro. Ya recuerden lo que les dije de las dudas, que si tienen dudas quizás se las respondo un poquito más tarde, ¿ya? Vamos con el ejercicio 6. Me dice, en la circunferencia de la figura adjunta, los puntos A, B, D y F pertenecen a ella, ¿ya? Es decir, lo único que me está diciendo con eso la primera línea es que los puntos están en el borde de la circunferencia, no dentro, ¿ya? Que pertenezcan a ella es que están en el borde, ¿ya? Me dice, AC se intersecta con BF en un punto E, ¿ya? Es el que está dentro. En el punto D está AC, o sea, el punto D está en AC, ¿sí? Es decir, que está totalmente contenido, es decir, el punto D es el que por dibujo se deduce que está ahí, ¿cierto? Y CB es tangente a la circunferencia. ¿Se acuerdan lo que cumplían las tangentes si yo unía la tangente con el centro? Por ejemplo, si yo tengo el centro acá, ojo que acá el ejercicio no me da en el centro, no confundir que E es el centro. Si yo tuviera el centro acá, el centro O, y lo uno con la tangente, recuerdan que eso me forma un ángulo de 90, siempre, ¿ya? Pero en el ejercicio no me está diciendo nada del centro, pero es para que lo tengan siempre presente. Me dice, EF vale 5, ¿ya? Así que va a ir apareciendo ahí las medias. ED vale 3.
AE vale 2 y CB vale 6. Entonces, ¿cuánto es la suma de DC más EB? ¿Ya? Me está preguntando por la suma de dos cosas que yo no tengo. Me está preguntando al final cuánto mide DC y cuánto mide EB, que son, como les digo, valores que no tenemos. Por lo tanto, vamos a decir que el EB, ya voy a decir acá arriba que EB es igual a un I y que DC es igual a un X. ¿Ya? Que son incógnitas que vamos a encontrar de alguna forma. Luego recuerden que las tenemos que sumar porque me está preguntando por la suma, no por cada uno por separado. ¿Ya? Pero tenemos que hacer cada uno por separado para después poder sumarlos. ¿Sí? Ya, ¿qué vamos a ocupar primero? Podemos encontrar el I. El I es el más fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar lo que me decía las propiedades de las cuerdas. ¿Se acuerdan de las propiedades de las cuerdas que decía? Que si yo tengo que esto vale A, B, C y D, la propiedad de las cuerdas me decían que si yo multiplico A por B, me debe dar exactamente lo mismo que la multiplicación de C por D. Ya, eso lo vimos en la clase de circunferencias. Entonces, siguiendo esa propiedad, yo voy a tener que 5 por I, o FE por EB primero, ¿ya? Que serían el segmento, el que mide 5 por el que mide I, tiene que ser igual a AE por ED, ¿cierto? Ese me dice el teorema de las cuerdas, ¿ya? Y vamos a ir reemplazando. FE, ¿cuánto valía? Valía 5. EB, yo le dije que valía I por ahora. AE, el ejercicio me dijo que valía 2. Y ED, que valía 3, ¿cierto? Entonces tenemos que esa propiedad se cumple, que 5i es igual a 2 por 3, pero 2 por 3 sabemos que es 6. Así que 5i es igual a 6, ¿cierto? Y si paso este 5, yo lo voy a pasar dividiendo al otro lado, me va a quedar un 6 arriba del 2 por 3 dividido en 5. Es decir, que EB, acá arriba vamos a poner que EB vale 6 quintos. Fue el primer valor que encontramos en el ejercicio. ¿Ya? Espero que haya quedado claro cómo encontramos ese valor, ¿sí? Por la propiedad de las cuerdas. ¿Sí? Recuerden eso. Ya, ahora vamos a tener que encontrar el X. El X. ¿Se acuerdan de cómo encontramos el X cuando teníamos una tangente? ¿Se acuerdan que si teníamos una circunferencia y una tangente, y esto vale A, esto vale B, vamos a decir que esto vale B, y que todo esto vale C? ¿Se acuerdan que cuando yo tenía una tangente, que por el dibujo no me quedó muy bien, pero cuando yo tenía una tangente, el segmento que me representa la tangente, en este caso el A al cuadrado, tiene que ser igual al segmento pequeño que está afuera, al B, por el segmento grande, por el C. ¿Sí? Eso también lo vimos en la clase de circunferencias, que fue una propiedad de la tangente. ¿Ya? Entonces, llevando eso al ejercicio, ¿qué podríamos decir nosotros? Podríamos decir que CB al cuadrado, voy a rayar un poquito, que sería este, el segmento de afuera al cuadrado, tiene que ser igual a CD por el segmento grande, AC, o CA. ¿Ya? Recuerden que da lo mismo la orientación del segmento. ¿Sí? Ya, esa fue una de las propiedades que vimos, como les decía. Y tenemos que reemplazar nomás. ¿Cuánto vale CB al cuadrado? Bueno, CB vale 6. Por lo tanto, CB al cuadrado debería ser 36, ¿cierto? CD vale X. Yo le asigné el valor de X a CD. ¿Y cuánto vale CA? Que es todo esto. Todo esto vale 5, que es lo que mide este segmento de la suma del 2 y el 3, más el X. ¿Ya? Es decir, esto vale 5 más X. ¿Ya? El segmento largo. Lo voy a poner un paréntesis. O X más 5 también, como está saliendo en pantalla. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer al lado derecho? Al lado derecho voy a multiplicar el X hacia adentro. ¿Ya? Es decir, el X lo voy a multiplicar con el primer X. Y eso me da X cuadrado. Y después lo voy a multiplicar por el 5. Y eso me genera un 5X. ¿Cierto? Y ahora, este 36 lo voy a pasar acá restando. ¿Ya? Lo voy a pasar como resta. Así que me va a quedar un 0 al lado izquierdo
y un menos 36 al lado derecho, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a buscar la factorización de que dos números multiplicados me den menos 36 y si yo los sumo los restos me den más 5. ¿Ya? Sabemos que los múltiplos del 36 podrían ser 18 y 2, que no me sirven, están muy alejados del 5. ¿Cuál otro me sirve? El 6 por 6, pero también está alejado del 5, la suma o la resta. Y 9 por 4 también me sirve, ¿o no? Y justo 9 menos 4 me da 5. Y si lo multiplico, 9 por menos 4 me da 36. ¿Cierto? Así que el 9 y 4 me sirven. Como la multiplicación tiene un signo menos, tienen que ir con signos distintos. Y como la suma está con un signo más, siempre el mayor tiene que ir con ese mismo signo. Es decir, el 9 va a ir con el positivo y el 4 va a ir con el negativo. ¿Ya? Y fíjense que tenemos que la multiplicación de estos dos términos me está dando igual 0. ¿Ya? Recuerden que si teníamos A por B igual 0, lo que nos decía esto es que A es igual a 0 o nos dice que B es igual a 0. ¿Ya? Y acá tengo la misma multiplicación de dos términos. Entonces me dice que x más 9 es igual a 0 o que x menos 4 es igual a 0. ¿Ya? Pero si x más 9 fuera igual a 0, me está diciendo que x es igual a menos 9. Y eso no puede ser porque estamos trabajando con lados, ¿cierto? Con segmentos positivos. Y si el x menos 4 fuera igual a 0, me dice que el x es igual a 4. Y este sí puede servirme porque es un valor positivo. Por lo tanto, x es igual a 4. ¿Ya? Así que teníamos que el de arriba valía 6 quintos y el de abajo vale 4. Por lo tanto, x más y, que recuerden que me decían la suma, es 4 más 6 quintos. ¿Sí? Y les dejo a ustedes sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo va a ser el 5. El 4 por el 5 me da 20, más el 6 me da 26. Ya, pero les dejo a ustedes que desarrollen esta suma de mejor forma. Y la respuesta correcta sería la alternativa C. Eso, espero que se haya entendido también este. Típico ejercicio para ocupar teorema de las cuerdas. Así que hay que aprenderse bien eso. Y como les decía yo, era igual a veces más fácil aprenderse eso de las cuerdas porque eran como, según a mí personalmente, yo las encuentro como un poco más interactivas o didácticas las fórmulas de la circunferencia. ¿Ya? Ya vamos con el ejercicio 7. Me dice, en la figura adjunta, PR y SU son diámetros. ¿Ya? Son diámetros. Recuerden que el diámetro es la cuerda que pasa por el centro. ¿Ya? Y divide a la circunferencia en 2. ¿Ya? Es decir, la parte por la mitad y me da dos arcos en esa circunferencia donde uno me da 180 y el otro también, porque recuerden que la suma total me da 360. ¿Ya? Y recuerden que el diámetro es la cuerda mayor y es la única cuerda que pasa por el centro. Y hay infinitos diámetros. Yo puedo estar todo el día tirando líneas que pasen por el centro y todos ellos van a ser diámetros. ¿Sí? Pero tiene que pasar por el centro y me tiene que dividir la circunferencia en dos partes iguales. ¿Ya? Y claro, me dicen que se intersectan en O. Es decir, me está diciendo que como los diámetros se intersectan en O, el O es el centro. Porque la única parte en donde se intersectan todos los diámetros es el centro. El único punto. ¿Ya? Me dice, el punto Q pertenece al borde de la circunferencia, ya como se muestra en la imagen, y los segmentos QS y PR, ¿sí?, se intersectan en T, ya ese puntito que está ahí donde está justo ubicado el punto T. ¿Ya? Me dicen, QTR vale 114 grados, pero el ángulo, ojo con no confundir también con los arcos, me dice que el ángulo de QTR vale 114 y me dice que Q o U vale 84. Ya, vamos a marcar esos ángulos y fíjense que acá va a aparecer un dibujo nuevo.
¿Ya? ¿Por qué apareció un dibujo nuevo? Porque fíjense que este ángulo me obligaba a unir Q con O. Tengo que unirlos, ¿ya? Eso me está diciendo acá, para poder interpretar ese ángulo del QOU. Para poder interpretarlo en dibujo, tengo que trazar el segmento QO, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a completar con los ángulos. Me decía que el de acá abajo, el que está apareciendo ahí chiquitito, vale 114, ¿cierto? Y me dice que este que está apareciendo ahí vale 84. Este chiquitito de acá. ¿Ya? Tenemos esos dos ángulos. ¿Ya? Y me están preguntando por la medida del alfa, el que está acá. ¿Cuánto valdrá ese alfa? ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer para conocer ese alfa? Ya voy a darme una vueltecita antes de partir con el ejercicio de por qué... o cómo podríamos nosotros llegar al ángulo alfa. Antes, Joel, cuando yo quiero hablar de un arco, recuerda que siempre lo hacemos en sentido antihorario. Por ejemplo, si yo digo esto, RQ, le pongo como un arco literalmente arriba, y me está hablando de este arco, ¿ya? Del RQ, porque siempre es antihorario. Si fuera el QR, ya lo voy a hacer con otro color, para que se interpreten los ángulos. Si lo hago con el QR me estaría hablando de este arco, del más grande, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la dirección que tienen. Siempre se leen en antihorario. Para geometría es totalmente lo que nosotros pensamos. Totalmente contrario, perdón. En geometría, cuando yo quiero irme positivamente, siempre es antihorario, ¿ya? Siempre lo que nosotros como intuitivamente podríamos pensar que cuando me hablan de dirección positiva en geometría es horario, porque por la hora básicamente, por alguna noción intuitiva que tenemos nosotros, pero es totalmente lo contrario, ¿ya? Ya, entonces, volviendo, ¿cómo nosotros encontraríamos este ángulo alfa? Fíjense que si yo logro encontrar QR, el arco, si encuentro, ahí me falla la letra, si encuentro el arco RQ, perdón, era al revés, obtendré alfa. ¿Por qué voy a obtener alfa? Porque recuerden que el RQ, según la propiedad de los ángulos inscritos en una circunferencia, tiene que medir 2 veces alfa, ¿o no? Este ángulo de acá, este arco, perdón, vale 2 veces alfa, por la propiedad de los ángulos inscritos en una circunferencia. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la idea del ejercicio va a ser intentar encontrar QR. Pero si yo encuentro para encontrar RQ, perdón, el arco RQ, pero para yo poder encontrar el arco RQ, voy a poder encontrar este arco de acá abajo, ¿no? El ángulo de acá abajo, porque también vale 2 alfa. ¿Cierto? Por ser ángulo del centro. Recuerden que si yo tengo esto y esto me dice que vale 2 alfa, el ángulo de acá al centro también vale 2 alfa. Eso es por la propiedad de los ángulos del centro. Así que al final, el ejercicio se va a resumir en encontrar el ángulo QOR. Este es el ángulo que vamos a encontrar, QOR, ¿ya? Porque si encontramos QOR, vamos a poder encontrar el arco RQ. Y si encontramos el arco RQ, vamos a poder encontrar alfa, ¿ya? Cuidado, Ivana, mide el doble de alfa. Recuerda que los ángulos del centro tienen que medir el doble de lo que mide un ángulo inscrito. Recuerda que los ángulos inscritos son los que están en el borde. En el caso del ejercicio, el alfa es un ángulo inscrito y el QOR es un ángulo del centro. Así que QOR y alfa, fíjate que sostienen el mismo arco RQ. Entonces el del centro tiene que valer el doble, ¿ya? Listo. Entonces, como les dije, lo que nosotros vamos a poder hacer en el ejercicio es encontrar este ángulo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Tenemos que ir tirando ángulos que nosotros podamos deducir con los datos que tenemos. Fíjense que podemos deducir cuánto vale este arco de acá arriba, ¿o no? Porque fíjense que el arco Q lo sostiene un ángulo de 84 y es un ángulo del centro el 84, ¿ya? Por lo tanto, QU, el arco, también vale 84. Ese que está apareciendo ahí arriba, ¿cierto? Este pedacito pequeño.
¿Por qué? Por ser ángulo del centro. Claro, justo con lo que dice Ivana ahí abajo, ¿cierto? Ya, ¿qué más podemos hacer? Ahora podremos sacar el ángulo de acá, ¿o no? ¿Sí? El ángulo de acá, siguiendo exactamente lo que había dicho, el ángulo que está en S es inscrito, que sostiene un arco de 84. ¿Y cuánto es la mitad de 84? Sabemos que la mitad de 84 es 42. Por lo tanto, este ángulo que está acá abajo mide 42 grados, ¿o no? Porque él es un ángulo inscrito que sostiene un arco de 84. Por lo tanto, vale la mitad. Y fíjense lo que tenemos ahora. Hay algo que yo sí les dije la otra vez cuando vimos circunferencia, que siempre que unían dos segmentos así de que son radios y construyen un triángulo, ¿se acuerdan que ese triángulo, yo les dije que tenía una propiedad súper importante que era isósceles? Es decir, que este ángulo de acá mide exactamente lo mismo que este de acá, porque los dos lados son radios. Esto vale R y esto también vale R. Ahí me quedó un poco fea la R. Pero esos dos lados valen R si yo formo este triángulo. Es decir, el triángulo SOQ es isósceles. ¿Ya? Por lo tanto, como es isósceles, tiene exactamente los dos ángulos que no están en el centro, los tienen iguales. Es decir, el de allá arriba también tiene que valer 42. ¿Cierto? Eso también lo hablamos y lo discutimos en la clase de circunferencia. Así que espero que lo hayan tenido bien claro. Y eso. Entonces ya tenemos casi todo. Ya aún nos falta encontrar cuánto vale el QOR, el ángulo que nosotros queríamos encontrar al principio. ¿Cierto? Ya. Espero que se haya entendido bien esto del triángulo isósceles, porque voy a borrar acá. ¿Ya? Listo. Y fíjense que ahora todo se reduce en este triangulito que tenemos como por acá, que tiene los vértices que yo estoy dibujando ahora. Tiene 42. Este ángulo de acá afuera vale 114. Y me falta este, que vale X. ¿Cómo podría encontrar eso? Ya, entonces, se fijan en el triángulo que dibujé, este azul que estoy marcando ahora. Ese azul lo dibujé ahí abajo, en rojo. ¿Ya? Donde tengo un ángulo externo a ese triángulo. Tengo un ángulo de arriba, que es el 42. Tengo un ángulo externo que vale 114. Y me falta ese X que yo estoy marcando. ¿Por qué? Porque ese X es el ángulo QOR que yo quiero encontrar. ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? Entonces, este azul que yo estoy marcando acá. Recuerden que la suma de todo esto me debe dar 180. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer este punto de acá? Ese punto tiene que valer lo suficiente para que 114 llegue a 180. ¿Cuánto le falta a Similaray? Pero es la base. Justo los dos ángulos que salen de la base son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiene que valer ese ángulo para que la suma total me dé 180? Si ya tengo que uno vale 114, el otro tendría que valer 66, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué? Para que así me sumen 180. Entonces ahí va a aparecer ese ángulo que está apareciendo ahí abajo que vale 66. ¿Sí? Y fíjense que ya tengo que X más 42 más 66 deberían sumar 180, ¿o no? Porque estamos trabajando en un triángulo. Y en un triángulo los triángulos valen 180. Entonces, ¿cuánto debería valer X? Resolviendo esto, ¿cuánto es 42 más 66? 42 más 66 son 108, ¿no? Así que al 180 le voy a restar 108. ¿Y cuánto me da eso? Me da 72. Por lo tanto, el X vale 72, pero aún no termina el ejercicio. Entonces, si el X, este X que está acá, el QR, vale 72, ¿cuánto vale este arco? Vale lo mismo, porque es un arco que lo tira un ángulo del centro. ¿Y cuánto va a valer alfa? Bueno, alfa debería ser la mitad de 72. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto mide alfa, perdón? Vale 36. Como habían dicho algunos, era la letra A. Ya, eso. Sofía, gracias por responderle a Ivana. Ivana,
Sofía ahí abajo te respondió por qué el triángulo era isósceles. Ya voy a borrar un poco acá porque quizás está lleno de información. Pero que se haya entendido todo el procedimiento, que igual fue un poco largo. ¿Ya? Pero vamos a borrar acá. Y recuerda, Ivana, siempre que tú tengas una circunferencia y traces un triangulito, ya voy a marcar en rojo el mismo triangulito que estamos trabajando. Fíjate este triangulito en rojo que está dentro de la circunferencia. Ese triangulito en rojo, este segmento, que ahora yo lo voy a marcar en verde, este segmento de acá y este segmento de acá, ambos miden R, ambos son radio. Entonces es isósceles y por lo tanto estos dos de acá también son iguales. ¿Ya? Eso, espero que se haya entendido bien el ejercicio. ¿Ya? Si no, denle una vuelta ahí, pero yo vi que varios ya tenían la respuesta y que era la A. ¿Ya? Hagan ese análisis que yo hice al principio. Vieron que yo hice un análisis igual un poco largo de cómo podríamos llegar a encontrar el valor de alfa y no llegar y empezar a tirar propiedades como locos. ¿Ya? Hay que construir qué necesitamos saber nosotros para poder saber el ángulo alfa. Y teníamos que primero saber el arco QR, el RQ, ¿ya? Y para saber el arco RQ, me convenía saber el ángulo QOR. Entonces, ese es el que iba a buscar yo. ¿Ya? Hagan siempre un análisis parecido de qué les falta a ustedes para poder llegar a esa incógnita que ustedes necesitan. Vamos con el ejercicio 8. ¿Sí? Me dice, ¿cuál es el radio de la circunferencia que tiene como centro el punto 1, 1 y el punto menos 5, menos 2 pertenece a ella? ¿Ya? Quizá alguno se pregunta, pero profe, circunferencia no entra en la PSU, o al menos circunferencia en el plano cartesiano. Acá nos están dando una circunferencia con coordenadas. Mauricio, si logras que tenga radios de lado, sí. Incluso en algún caso muy particular puede ser equilátero, pero muy particular. ¿Ya? Pero Mauricio tiene razón. Si yo tengo como el dibujo que yo hice de una circunferencia y que del centro salen dos lados y yo construyo un triángulo con esos dos lados que formé, ese triángulo siempre será isósceles. Lo hablamos en la clase de circunferencia. ¿Sí? Yo les dije que lo tuvieran bien presente porque se ocupa mucho y pasa muy inadvertido. ¿Ya? Entonces, me están diciendo que yo tengo una circunferencia de centro el menos 1, 1. ¿Ya? Y como iba diciendo, acá no va a ser necesario saber circunferencia del plano cartesiano, solamente hay que saber interpretar qué significa el radio. Y el radio es la distancia o el segmento que une el centro con cualquier punto del borde, ¿o no? Con cualquiera. Entonces, en la circunferencia, en este caso, yo quiero unir el 1, 1, el punto 1, 1, lo quiero unir con el punto menos 5, menos 2. Y me preguntan cuál es el radio. Y fíjense que las medidas, las alternativas son medidas. Es decir, me está preguntando cuánto mide el radio. Por lo tanto, yo tengo que sacar distancia entre puntos. ¿Ya? No tengo que hacer nada más de circunferencia en el plano cartesiano ni nada. ¿Ya? Janet, cuidado con confundirse. Fíjate que yo puse que el ángulo que medía 72 era este pequeñito. No todo este ángulo. Todo el ángulo azul mide 96 como tú dices. Pero yo estaba trabajando con el ángulo pequeñito de acá, que no me contempla todo el ángulo. Muy buena observación, pero hay que tener un poco de cuidado con eso. Ya, volvamos al ejercicio que estábamos haciendo ahora. Entonces, lo que estaba hablando es que al final el ejercicio se resume en sacar distancia entre puntos. ¿Sí? Solo distancia entre puntos. Ya, entonces, el R va a medir, para ocupar la medida del R vamos a ocupar la fórmula de la distancia entre puntos. ¿Se acuerdan que tenía ese molde? Que yo le hablaba una vez de los moldes de la fórmula. Tiene ese molde la distancia entre puntos. Y lo que yo tenía que poner en un paréntesis era la resta de las coordenadas X y en el otro paréntesis la resta de las coordenadas Y. ¿Cierto? Entonces voy a colocar menos 1 menos 5 y 1
menos 2, ¿cierto? Esa sería la fórmula de la distancia entre puntos, ¿sí? Espero que se acuerden, la que tengan por ahí anotadita. Recuerden que para esto es necesario tener un formulario si es que no se acuerdan de las fórmulas, ¿ya? Y resolviendo esto, fíjense que estoy restando menos 5, es decir, estos signos pueden cambiar a más. Y acá estoy restando menos 2, así que también pueden cambiar a más, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da? Menos 1 más 5, menos 1 más 5 es 4, y sigue estando al cuadrado, ¿ya? Eso que está acá adentro me da 4, y esto que está acá adentro me da 3, ¿o no? Porque tengo 1 más 2, ¿sí? Entonces me da 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, ¿ya? Y eso me da 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Nosotros sabemos que es un trío pitagórico, ¿no? Pero, en fin, eso me da 16 más 9. 16 más 9 es 25. Y 25 bajo una raíz es igual a 5. Por lo tanto, el radio valía 5. La alternativa correcta es la letra B. Transformación isométrica y homotesia. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y esa va a ser la última clase del área de geometría, ¿ya? Ya para los próximos videos vamos a hacer las clases de estadística, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos el lunes, yo creo, a la misma hora. Que tengan una buena semana y nos vemos el próximo lunes a las 6, ¿ya? Que estén muy bien.